hemocromatosis, acumulación de hierro en hepatocitos, pasamos a enfermedad de Wilson, acumulación de cobre en hepatocitos y en otros tejidos. También se llama degeneración hepatolenticular. Existen dos defectos en la enfermedad de Wilson. Uno es alteraciones de la excreción biliar del cobre y el otro defecto es la incorporación del cobre a la plasmina. La sustancia proteína defectuosa es una ATPasa transportadora de cobre de la membrana del hepatocito, que se llama ATP7B, que se ubica en el canalículo biliar. Entonces, vamos a repasar qué es la absorción de cobre en los alimentos. Se absorbe en el intestino a nivel del duodeno, entonces de los alimentos llega al intestino, básicamente duodeno, y penetra en el enterocito mediante un transportador que se llama CMT1, que significa transportador de cobre de membrana tipo 1. El cobre de los alimentos penetra al citoplasma de los enterocitos. De ahí tiene que salir a la sangre y necesita otro transportador, que es el ATP7A. No confundir el ATP7A, que es para que el cobre pase del enterocito a la sangre, del ATP7B, que es la proteína defectuosa en la enfermedad de Wilson. Acá interviene la ATP7A. Entonces, pasa el cobre al espacio porta, al sistema porta, se absorbe en el intestino, pero el cobre no puede circular solo. Tiene que circular unido a alguna proteína, por ejemplo, albúmina. Hay otros transportadores, por ejemplo, la transcupreína, la ceruloplasmina, sirven para el transporte de cobre por la sangre. En caso contrario, no se podría transportar. El cobre solo, libre en la sangre, es muy tóxico, causa hemólisis. Entonces, el cobre ingresa al hepatocito utilizando el mismo transportador, CMT1, que significa transportador de cobre de membrana. Y una vez en el citoplasma del hepatocito, puede pasar al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi puede unirse a la ceruloplasmina, que es una metalotioneína, que es una proteína que sirve para el almacenamiento de cobre y también como transportador en la sangre. La ceruloplasmina puede pasar a la sangre junto con el cobre y se puede subir el cobre a varios tejidos. Cuando hay un exceso de cobre, sucede una excreción urinaria. En la enfermedad de Wilson hay exceso de depósito de cobre en los tejidos, la excreción urinaria aumenta bastante. Pero para que el cobre se una a la ceruloplasmina se necesita la proteína ATP7B, que es la que está mutada en la enfermedad de Wilson, ATP7B. La ceruloplasmina puede envejecer, ¿no? Y entonces es catabolizada mediante una vacuola autofágica, por ejemplo. Se puede unir lisosomas a la vacuola autofágica y en los lisosomas hay un catabolismo de la ceruloplasmina y el cobre pasa a la bilis mediante un transportador que está en la membrana del canalículo biliar, que es esta proteína ATP7B, que está alterada en la enfermedad de Wilson. Entonces son dos funciones de la ATP7B y es la proteína alterada en esta enfermedad. Bueno, ya lo demás esto ya lo expliqué. Hablé de las metalotioneínas, son proteínas que almacenan el cobre en los tejidos. Son proteínas ricas en cisteína que se unen, bueno, no solamente a cobre, sino también a zinc, a cadmio y protegen a la célula de la toxicidad de estos. Para
regresar al plasma. Bueno, esto ya lo he explicado, ¿no? Que el cobre tiene que unirse a la ceruloplasmina y aquí interviene el ATP7B. También expliqué sobre el transporte del cobre mediante la ceruloplasmina y al envejecer ceruloplasmina es endocitada por el hígado, catabolizada en lisosomas, o también si está ya en el hepatocito se forma una vacuola autofágica a la que se unen lisosomas, se descompone ceruloplasmina y el cobre unido a ella se elimina por la bilis, es decir, se excreta por el canalículo biliar interviniendo la ATP7B. ¿Qué es lo que sucede cuando se acumula cobre en los tejidos? Por ejemplo, en los hepatocitos. Esteatosis, hepatitis aguda y o crónica, cirrosis, necrosis hepática masiva. En el cerebro sucede atrofia y cavitación de ganglios de la base, putamen, globo pálido, núcleo caudado, tálamo, incluso corteza cerebral. Hay una toxicidad para el cerebro también, porque ahí se acumula. Se puede acumular en las córneas, en el limbo esclerocorneal, que es la unión de la esclera con la córnea. Hay una coloración parda o verdosa que se llama anillo de Kaiser-Fleischer, ¿no? Entonces, en los bordes de la córnea, en la zona de la unión de la córnea con la esclera, se deposita el cobre, formándose un anillo entre verde y parduzco, ¿no? Que se llama anillo de Kaiser-Fleischer. La liberación brusca de cobre a la sangre causa hemólisis intravascular. ¿Cuándo hay liberación brusca de cobre a la sangre? Cuando hay necrosis de hepatocitos. Cuando hay necrosis de hepatocitos, el cobre que está en exceso en esta enfermedad puede pasar a la sangre. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta es una enzima sintetizada en el hígado. Neutraliza la elastasa de neutrófilos, pero también la elastasa de monocitos. ¿Les recuerdan a la elastasa de neutrófilos y a la elastasa de monocitos como responsables de el enfisema panacinar, porque destruyen las fibras elásticas de los septos alveolares? Por lo que esta enzima tiene que estar en concentraciones adecuadas para oponerse a la destrucción de las fibras elásticas del septo alveolar por medio de la elastasa. Los dos alelos tienen expresión codominante. El más frecuente es el alelo M, es el normal. Entonces, una persona normal tendría un genotipo MM. Hay un alelo S, que es una variante anómala que no se acumula en el hígado, se degrada fácilmente, ¿no? Hay concentraciones bajas de la proteína, ¿no? Más o menos el 50%. Entonces, cuando existe el alelo S como heterocigote, entonces sería SM. Y los dos se expresan, porque la expresión es codominante, se expresa el alelo S, que presenta deficiencias, y el alelo M, que es normal. O sea, hay un riesgo. Hay un riesgo de enfisema panacinar empeorado por el tabaquismo. ¿Cuál es el alelo de mayor anormalidad? El alelo Z. ¿De qué depende el nombre? Alelo M, alelo Z, alelo S. Depende del grado de migración en un gel electroforético. Cuando migra poco la proteína, es alelo A. O sea, alelo B migra un poco más, alelo C migra más. Entonces, dependiendo de la migración del alelo en un gel de electroforesis, entonces se determina el tipo de alelo, ¿no? Alelo Z de mayor migración y los otros alelos de migraciones intermedias. Entonces, de ahí viene el nombre de alelo A, alelo B, alelo M, alelo S, etc. ¿Qué pasa con el alelo de mayor anormalidad, el alelo Z? La mutación heredada da lugar a un mal plegamiento de la proteína y se acumula en el retículo endoplasmático rugoso y no puede pasar al aparato de Golgi para su excreción hacia la sangre. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de proteínas que se acumulan en el retículo endoplasmático rugoso?
ya se ha dicho que sucede un estrés en la célula, estrés del retículo endoplasmático que puede conducir a la célula a la apoptosis. ¿Qué pasa con los homocigotes del alelo Z? Los homocigotes serían ZZ, ¿cierto? Hay un enfisema pulmonar del tipo pangasinal empeorado por el tabaquismo y tenemos los heterocigotes ZM. Tienen un riesgo menor de enfisema pangasinal, pero igualmente el riesgo puede ser menor, pero si hay tabaquismo, evidentemente pues va a haber un enfisema. Otras lesiones en el hígado: hepatitis neonatal con o sin colestasis y fibrosis, cirrosis infantil, hepatitis crónica, esteatosis. Tenemos acá que en el tejido hepático, con la coloración de Paz, se forman unos gránulos Paz positivos. Gránulos Paz positivos que corresponden a cisternas dilatadas del retículo endoplasmático rugoso que están almacenando alfa-1 antitripsina que no puede pasar al aparato de Golgi por su anormalidad. Su anormalidad da lugar a un mal plegamiento. Acá tenemos lo mismo. Tenemos unos gránulos Paz positivos en los hepatocitos y ya he mencionado a lo que corresponden. Mediante microscopía electrónica se pueden ver cisternas dilatadas del retículo endoplasmático rugoso con un material ligeramente electrodenso dentro. Pasamos al metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento que se excreta en la bilis. O sea, la bilis tiene como pigmento la bilirrubina, que procede del catabolismo del grupo M. ¿Quiénes tienen grupo M? La hemoglobina y algunas enzimas tipo citocromos. El grupo M tiene que perder el hierro para poder catabolizarse. El hierro es reutilizado, como ustedes saben. El grupo M, mediante la enzima hemooxigenasa, pasa a biliverdina. Y luego la biliverdina pasa a bilirrubina mediante la biliverdina reductasa. ¿Dónde sucede esto? ¿Dónde están las dos enzimas, biliverdina reductasa y hemooxigenasa? Estas enzimas están en los macrófagos o histiocitos de los órganos que realizan la destrucción de los glóbulos rojos viejos, o sea, de los que realizan la función de hemocateresis, que son hígado, vaso y médula ósea. Entonces, estas enzimas, vamos a ver acá un esquema, aquí tenemos. Estas enzimas están en los macrófagos de los órganos que realizan la destrucción de glóbulos rojos viejos. Entonces, se forma la bilirrubina. La bilirrubina tiene que circular en la sangre para llegar al hígado, pero no puede circular sola. Se forma inicialmente una bilirrubina no conjugada. Bilirrubina no conjugada que tiene que circular unida a la albúmina. Unida a la albúmina, circula hasta llegar al citoplasma de los hepatocitos. El pasaje de la sangre al citoplasma de los hepatocitos se llama captación. Se tiene que ingresar la bilirrubina al citoplasma de los hepatocitos. En el hepatocito sucede el proceso que se llama conjugación. La bilirrubina se conjuga con una o dos moléculas de ácido glucurónico, pero necesita una enzima que se llama UDP-glucuroniltransferasa. UDP significa uridina difosfato. Entonces, UDP-glucuroniltransferasa. Después de la conjugación con ácido glucurónico tenemos la bilirrubina conjugada. Es una bilirrubina soluble en agua que se excreta en la bilis. Entonces, nuevamente acá, de la sangre al hígado, captación. Dentro del hígado, conjugación con ácido glucurónico. Y después, excreción.
excreción hacia el canalículo biliar y por medio de la bilis llega hasta el duodeno. De ahí pasa, bueno, la bilirrubina junto con la bilis circula por el intestino delgado hasta llegar al intestino grueso. Pero en el intestino grueso se desconjuga porque en el colon hay bacterias que tienen enzimas tipo glucuronidases. Entonces se desconjuga para transformarse en urobilinógeno. Entonces la bilirrubina en el intestino grueso se transforma en urobilinógeno. El 20% se reabsorbe. Entonces, nuevamente en el colon y pasa nuevamente a la sangre, vuelve a llegar al hígado donde se reconjuga. Pero una pequeña parte del urobilinógeno se excreta por la orina, ¿no? Y el resto del urobilinógeno se vuelve a conjugar y vuelve a pasar a la bilis. ¿Qué otros componentes tiene la bilis? La bilis tiene bilirrubina, pero también tiene ácidos biliares. Los ácidos biliares proceden del colesterol. Son solubles en agua porque tienen grupos hidroxilo y el grupo carboxilo que le brindan la solubilidad. Si comparamos el colesterol con un ácido biliar, por ejemplo el ácido fólico, que es un ácido biliar, vemos que el ácido biliar tiene grupos hidroxilo y el grupo carboxilo que hacen que sea soluble en agua, cosa que no pasa con el colesterol. Entonces, se forman los ácidos biliares en el citoplasma del hepatocito. Y luego salen hacia la bilis. Pero los ácidos biliares no salen como ácidos, salen como sales biliares. Entonces, las sales biliares son consecuencia de la conjugación de los ácidos biliares cólico y quenodeoxicólico con los aminoácidos glicina y taurina. Entonces tenemos acá las sales biliares que sirven en la bilis para la digestión de las grasas, ¿no? Esa es la función. Entonces tenemos los componentes de la bilis, la bilirrubina, que es el pigmento, el colesterol, fosfolípidos como la fosfatidilcolina, que también se le dice lecitina, y las sales biliares. Son los componentes principales de la bilis. Ahora, la fosfatidilcolina y las sales biliares mantienen al colesterol solubilizado en la bilis. Caso contrario, el colesterol precipita en forma de piedras. Entonces, habría formación de piedras en la vesícula biliar, lo que se llama colelitiasis. Pero estas piedras están constituidas por colesterol. Lo normal es que no haya piedras en la vesícula, porque la fosfatidilcolina y las sales biliares deben mantener al colesterol solubilizado en la bilis. Entonces, lo normal es que no haya piedras de colesterol, no haya cálculos de colesterol. ¿En qué casos hay cálculos? Cuando hay un desequilibrio entre fosfatidilcolina, sales biliares y colesterol. Cuando aumenta el colesterol y fosfatidilcolina y sales biliares siguen con las mismas concentraciones, se forman cálculos de colesterol. Porque hay un exceso de colesterol para la fosfatidilcolina y las sales biliares existentes. Se rompe el equilibrio. Cuando el colesterol sigue en concentraciones que siempre ha tenido en la bilis, pero hay una disminución de la fosfatidilcolina y de las sales biliares, también se forman cálculos de colesterol. O sea, tiene que haber un equilibrio. Si alguno aumenta y no aumentan los demás, se produce un desequilibrio, dando lugar, o alguno disminuye y no disminuyen los demás, se rompe el equilibrio, produciéndose la colelitiasis. Ahora, los ácidos biliares. El 95%, o sea, casi todos los ácidos biliares
se reabsorben, conjugados o desconjugados por acción bacteriana. El 5% pasa a las heces. Es algo parecido con lo que sucede con el urobilinógeno. El 20% se reabsorbe. El 80% sale con las heces. Pero en ácidos biliares solamente el 5% sale con las heces. De ese 95% que regresa al hígado, nuevamente hay reconjugación y nuevamente pasan los ácidos biliares a la bilis. Entonces se mantiene un pool de ácidos biliares. La concentración de ácidos biliares en el cuerpo humano se mantiene de esta manera, mediante la circulación enterohepática. ¿Cómo se elimina el colesterol? Por ejemplo, cuando ingerimos un exceso de colesterol, ¿no? Hay mucho colesterol en nuestra dieta. Entonces, nuestro cuerpo lo puede eliminar por vía fecal. Mediante el 5% de ácidos biliares que siempre salen por las heces y mediante el colesterol de la bilis. El colesterol de la bilis pasa también a las heces. Entonces, es la forma de eliminación del colesterol. Y mediante medicamentos se puede manipular eso. Hay medicamentos para aumentar el colesterol excretado hacia la bilis. Y eso sucede como prevención de la hipercolesterolemia. Ya sabemos que eso puede dar como consecuencia la formación de ateromas. Vamos a ver los tipos de bilirrubina. Tenemos la bilirrubina conjugada, con 1 o 2 moléculas de ácido glucurónico que es soluble en agua. Se une a albúmina laxamente y se excreta en orina. La bilirrubina no conjugada es insoluble en agua. Forma un complejo con la albúmina. La fracción no conjugada, libre, es no unida a la albúmina, puede atravesar la barrera hematoencefálica inmadura de los neonatos, dando lugar a toxicidad cerebral. Esta enfermedad se llama Kernicterus. Es una enfermedad neurodegenerativa en los recién nacidos. Sucede. En cambio, en un adulto, cuando hay bilirrubina no conjugada en exceso, no hay un atravesamiento de la barrera hematoencefálica, porque el adulto ya tiene la barrera hematoencefálica madura. Causas de hiperbilirubinemia no conjugada. Exceso de producción de bilirrubina. Tal es el caso de anemias hemolíticas, eritropoiesis ineficaz, catabolismo de la sangre a partir de una hemorragia interna. O sea que hay un exceso de producción. Eritropoiesis ineficaz significa que hay algún defecto en el glóbulo rojo o en la hemoglobina. Y se forma el glóbulo rojo, el precursor del glóbulo rojo en la médula ósea, e inmediatamente es destruido en la misma médula ósea antes de que pueda madurar. Entonces, sucede eritropoiesis ineficaz, por ejemplo, en las beta-talasemias, en enfermedades de la hemoglobina, como las beta-talasemias. También sucede en las anemias megaloblásticas y en los síndromes mielodisplásicos. También puede existir una reducción de la captación hepática, porque la bilirrubina de la sangre tiene que pasar al hígado. Y para eso necesita transportadores que están en la membrana hepatocitaria. Estos transportadores pueden tener algún defecto genético o pueden haber fármacos que interfieran con estos transportadores. Y algunas variedades del síndrome de Gilbert también presentan deficiencia en la captación hepática. Alteraciones de la conjugación. La bilirrubina no conjugada ingresa al hepatocito, pero no se puede conjugar con el ácido glucurónico. Sucede en los recién nacidos porque el hígado es inmaduro y no tiene las UDP glucuronil transferasas en concentraciones normales, pero dura pocos días, máximo hasta la segunda semana de vida. Tenemos la ictericia de la lactancia, en la que se produce o
tenemos que se absorben glucuronidasas de la leche materna. Síndrome de Crigler-Najjar tipos 1 y 2. Deficiencia genética total y parcial de la enzima UDP glucuronil transferasa. Algunas variedades de síndrome de Gilbert. Tenemos daño intrínseco del hepatocito, como sucede en la cirrosis y en la hepatitis. Es decir, un daño funcional hepático. Ahora, cuando hay un exceso de hiperbilirubinemia conjugada en la sangre, puede haber una deficiencia de transportadores de la membrana canalicular. O sea, la bilirrubina conjugada tiene que pasar al canalículo biliar. Utiliza transportadores que pueden estar deficientes. Tenemos el caso del síndrome de Dubin-Johnson, en el que hay ausencia de la proteína MRP2, que significa proteína de resistencia a múltiples fármacos, tipo 2. Entonces, hay una deficiencia en la excreción. Y igualmente existe el caso del síndrome de Rotor, ¿no? Hay una deficiencia en la excreción. Puede haber alteraciones del flujo biliar, como por ejemplo, obstrucción biliar debido a litiasis, ¿no? O tenemos también obstrucción biliar debido a enfermedades de conductos biliares intrahepáticos. Síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Deficiencia completa de UDP glucuronil transferasa. O sea, aquí no hay nada de la enzima. Entonces existe un exceso de bilirrubina no conjugada en la sangre, que penetra en el recién nacido a su cerebro, dando lugar a kernicterus y muerte. Pero en el tipo 2 hay una deficiencia parcial de la enzima. Por lo tanto, existe una actividad enzimática, pero no llega a ser la actividad enzimática de magnitud normal. Esta enzima se encuentra en el retículo endoplasmático liso y se puede causar hipertrofia del retículo endoplasmático liso mediante fármacos tales como el fenobarbital. Entonces, esto puede mejorar la conjugación porque se ensambla mayor cantidad de cisternas del retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, aumenta la cantidad de enzima. Y por lo tanto, hay un riesgo menor de kernicterus. La UDP glucuronil transferasa tiene varias isoformas. Solo la isoforma 1A1 es importante en la conjugación de la bilirrubina. Las otras isoformas son importantes en la detoxificación mediante conjugación. Pero la isoenzima 1A1 es la importante para síndrome de Crigler-Najjar. En el tipo 1 no hay nada de enzima. Se produce debido a una deleción del gen, mutaciones o inserciones en cualquiera de los 5 exones del gen, codones stop prematuros. Ustedes saben que cuando se producen codones stop prematuros, se sintetiza un péptido muy pequeño que rápidamente es degradado. Entonces, de la enzima no queda nada. Pueden haber sustituciones de un aminoácido que impiden la adecuada transcripción del ARN mensajero. Si no hay ARN mensajero, entonces no se sintetiza la enzima. En el tipo 2, tenemos alteraciones genéticas de menor gravedad, como por ejemplo mutaciones del tipo sustitución de un aminoácido que dan una disminución de la actividad catalítica. Pero existe actividad enzimática de todas maneras. La actividad enzimática no es igual a 0, como sucede en el tipo 1. Por eso es un tipo menos grave. Síndrome de Gilbert
Ligera hiperbilirubinemia no conjugada aumenta por ayuno, infecciones virales, estrés o ejercicio intenso. Pero no hay daño hepático. Simplemente ligera hiperbilirubinemia no conjugada. No hay daño hepático. Deficiencia parcial de UDP glucuronil transferasa, gen con inserción en la región promotora 5' de 2 bases extras. En algunos de los casos el defecto está en la captación. Entonces tenemos dos tipos de defecto en el síndrome de Gilbert. Defecto en la conjugación en algunos casos y en otros casos defecto en la captación. Pero no hay daño hepático. Síndrome de Dubin-Johnson. Hay un daño hepático, pero no de tipo funcional. Se produce una ictericia fluctuante a predominio de la bilirrubina conjugada. Aumenta la bilirrubina por estrés, infecciones, embarazo y contraceptivos orales. Lo típico del síndrome de Dubin-Johnson es que el hígado adquiere un color negro por acúmulo de polímeros de metabolitos de adrenalina. O sea, se acumula un pigmento negro en los hepatocitos en el síndrome de Dubin-Johnson, que no es bilirrubina, son polímeros de adrenalina, pero no se conoce bien el mecanismo de acumulación. Tampoco hay daño hepático, simplemente una bilirrubinemia conjugada y además el hígado de color negro. ¿En qué caso se puede ver el hígado de color negro? Por ejemplo, cuando hay una laparoscopía, se puede ver el hígado de color negro. O también en intervenciones quirúrgicas del abdomen. Síndrome de Rotor. Se produce una hiperbilirrubinemia fluctuante a expensas de bilirrubina conjugada. Tiene buen pronóstico y no requiere tratamiento. Hay defectos en la captación y en la excreción hacia el canalículo biliar. Entonces, aquí existe pues predominio de bilirrubinemia conjugada, pero también hay un defecto en la captación, no solamente en la excreción. No existe la pigmentación del hígado del síndrome de Dubin-Johnson. Pasamos al tema de colestasis. Colestasis significa retención de bilis en el hígado y presencia de bilis en la sangre. Entonces, a estas dos circunstancias las denominamos colestasis. ¿Cuál es la causa? Impedimento total o parcial de la llegada de bilis al duodeno. Entonces se acumula bilis en el hígado y también aumenta todas las sustancias de la bilis en la sangre. Por ejemplo, bilirrubina es un componente de la bilis y ya sabemos que esto nos va a dar ictericia. Pero también aumentan los otros componentes de la bilis. Por ejemplo, aumenta la concentración de ácidos biliares en la sangre, lo cual tiene consecuencias tales como el prurito. La picazón de la piel debido al exceso de ácidos biliares en la sangre es una cosa que incomoda mucho a las personas, pero hay tratamiento. Hay fármacos para poder tratar este exceso de ácidos biliares en la sangre. La bilis también tiene colesterol. Entonces, cuando hay colestasis, aumenta el colesterol en la sangre. Existe tanto colesterol en la sangre que empieza a depositarse en la piel, alrededor de las articulaciones y en los párpados. Cuando se acumula en los párpados, se denomina santelasma. Acúmulos de colesterol en los párpados. Y cuando se acumula en la piel y alrededor de articulaciones, por ejemplo, se denomina xantoma. El colesterol pasa a la piel, de la sangre pasa a la piel y en la piel es fagocitada por macrófagos. Entonces, lo que se tiene en los xantomas y en los santelasmas son
macrófagos espumosos que han fagocitado colesterol o a veces los mismos cristales de colesterol. Durante la colestasis aumentan en la sangre enzimas de las células de los conductos biliares, tales como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa. Si hay colestasis, no llega bilis al duodeno y se necesita de la bilis para la absorción de grasas y para la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, una consecuencia es la disminución de la absorción de vitaminas liposolubles y la mala absorción de las grasas. ¿Cómo se observa en el hígado? En el tejido hepático. Se observa acúmulo de bilis en canalículos biliares y dilatación de estos. Tenemos también proliferación de conductos biliares en espacios porno. A esto se llama reacción ductuliliar por transmisión retrógrada de la hipertensión en la vía biliar. La reacción ductuliliar tiene este significado, puede representar hipertensión en la vía biliar, pero también se produce cuando hay proliferación de células madre de conductos que se ubican en conductos de Hering o en dúctulos biliares. Entonces, tenemos que en esas dos circunstancias se produce reacción ductular o ductuliliar y ya estoy explicando lo que significa. Ahora, como se retiene bilis en el tejido hepático, se acumula pigmento biliar en el citoplasma de los hepatocitos. Eso se llama colestasis intracelular. Pero la bilis es tóxica para los hepatocitos, causando procesos degenerativos. Se denominan degeneración plumosa y puede llegar hasta la necrosis de los hepatocitos. Vamos a ver un esquema. Por ejemplo, acá tenemos que los canalículos biliares están entre los hepatocitos a nivel de las caras laterales. ¿Qué pasa cuando aquí se acumula bilis por una obstrucción biliar? Entonces, estos canalículos se dilatan y se llenan de bilis. Tenemos un pigmento marrón que se acumula en forma de tapones de bilis. Pero también se acumula la bilis en el citoplasma de los hepatocitos y como es tóxica, los hepatocitos pueden ir a la apoptosis y la bilis que se libera después de la muerte de los hepatocitos puede ser fagocitada por las células de Kupffer. Tenemos acá hígado colestático que adquiere un color verdoso. En el corte histológico se puede ver la bilis en forma de tapones y decimos que esa es una colestasis canalicular, dilatación de canalículos biliares. Pero también la bilis puede estar dentro del hepatocito. Se le dice colestasis intracelular. Ahora, cuando existe colestasis de larga evolución, se produce fibrosis de espacios porta, que se extiende a los lobulillos hepáticos, pudiendo llegar a la cirrosis, denominándose cirrosis biliar. Cirrosis biliar. Existen algunas causas hereditarias de colestasis. Por ejemplo, mutaciones del gen ATP8B1, que da lugar a la enfermedad de Bailler. En la enfermedad de Bailler hay una colestasis intrahepática benigna recurrente, pero como es hereditaria, se le dice colestasis intrahepática benigna recurrente familiar. Y tipo 1 cuando se debe de manera específica a alteraciones de este transportador. Este transportador codifica una ATPasa del canalículo biliar, que se le denomina flipasa de fosfatidilcerina. Una flipasa es un transportador que tiene por finalidad dar la vuelta a una
sustancia, por ejemplo, la fosfatidilcerina. Normalmente, si tiene una cola hacia el citoplasma y una porción intramembranosa, la flipasa hace que se dé la vuelta. La porción de la fosfatidilcerina que estaba hacia el citoplasma pasa a estar hacia el espacio extracelular, manteniéndose la porción intramembranosa. Entonces, a los transportadores que realizan esta acción se les dice flipasas. Y este transportador es tipo flipasa. Mutaciones de la bomba que exporta sales biliares. Las siglas son BSEP, que significa en inglés bomba exportadora de sales biliares, ¿no? Entonces, este acrónimo está en inglés. Da lugar al síndrome de Baylor. No se debe confundir el síndrome de Baylor con la enfermedad de Baylor, porque en la enfermedad de Baylor hay otra mutación. En el síndrome de Baylor tenemos la mutación de esta bomba. Y da lugar a la colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 2. Aquí el gen anormal es otro. Es ABC-B11, que es de una familia de transportadores ABC. ABC significa caja de unión al ATP. O sea, son transportadores que requieren energía, requieren ATP. Y tienen una zona de unión al ATP. Mutaciones del gen ABCB4. Entonces, si es ABC, quiere decir que tiene una caja de unión al ATP y que realiza transporte activo, es decir, necesita energía. Codifica MDR3, que ya se sabe que consiste en proteínas de resistencia a múltiples fármacos. Normalmente sacan fuera del hepatocito a una serie de sustancias. Esa es la función natural, normal de esta proteína, pero puede estar deficitaria, dando lugar a colestasis intrahepática progresiva tipo 3. Y existe ausencia de fosfatidilcolina en la bilis. La fosfatidilcolina es un fosfolípido. Se le dice también lecitina y es un componente de la bilis, como ya lo hemos visto. Pasamos al tema de colestasis neonatal. Tenemos básicamente dos causas de colestasis neonatal. ¿Cuándo hablamos de colestasis neonatal? Cuando existe la bilirrubina en sangre elevada más allá de las 2 semanas. Antes de las 2 semanas puede tratarse de inmadurez hepática. O sea que el hígado no tiene las concentraciones adecuadas de la enzima UDP-glucuroniltransferasa. O sea, el hígado es inmaduro. Y por eso existe la bilirrubina elevada en sangre en el recién nacido. Pero más allá de las 2 semanas, ya no se puede hablar de hígado inmaduro. Más allá de las 2 semanas, una bilirrubina elevada en un recién nacido se denomina colestasis neonatal y las dos causas más frecuentes son hepatitis neonatal y atresia de vías biliares. Empezamos con la atresia de vías biliares. Tenemos básicamente dos formas. La forma fetal o embrionario fetal, ¿no? Ahora, la forma fetal es la forma menos frecuente, siendo un trastorno aislado. O sea, hay una deficiencia en la formación de las vías biliares en el tipo fetal. Solamente afecta a las vías biliares. En la forma embrionario fetal, se trata prácticamente de un síndrome en el cual hay situs inversus, polisplenia o asplenia y otras malformaciones. Es la forma embrionaria fetal. Pero estas dos formas son las menos frecuentes. Y de las dos, el tipo fetal es todavía menos frecuente. ¿Cuál es la forma más frecuente? Es la forma neonatal o perinatal. Esta forma es adquirida.
se produce una destrucción de vías biliares debido a un proceso inflamatorio de causa infecciosa en el periodo neonatal. O sea, el niño tiene unas vías biliares normales. Sin embargo, son destruidas. O sea, es un trastorno adquirido. Se considera que hay un proceso inflamatorio de causa infecciosa en el periodo neonatal, pero no se sabe exactamente qué virus es. Se ha incriminado al reovirus tipo 3, rotavirus, citomegalovirus, papilomavirus humano y también toxinas, pero en realidad no se sabe. No se sabe qué es lo que pasa en el periodo perinatal, que vías biliares normales sufren inflamación y son destruidas. Por eso decimos que es adquirido. Tenemos acá un esquema que demuestra el patrón de lesiones en la vía biliar. O sea, están destruidas prácticamente la vesícula biliar. Puede haber inclusive ausencia de la vesícula biliar, una destrucción inflamatoria. Puede haber destrucción inflamatoria del hepático común o el hepático derecho e hepático izquierdo. Y rara vez puede extenderse hacia las vías biliares intrahepáticas. Generalmente lo que se destruye es los conductos hepáticos mayores, conducto hepático común, la vesícula y el conducto cístico. En menor proporción, menor número de casos, la destrucción inflamatoria se extiende hacia estas vías biliares intrahepáticas. Otra causa de hepatitis neonatal, perdón, otra causa de colestasis neonatal es la hepatitis neonatal, que también se llama hepatitis a células gigantes. En el 20% de casos es atribuible a algún virus. En el resto de casos no se sabe la causa. Pero tiene que haber una distinción adecuada entre la hepatitis a células gigantes y la 13 de vías biliares, porque la 13 de vías biliares tiene tratamiento quirúrgico. En cambio, la hepatitis neonatal no tiene, no necesita tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces tiene que haber una distinción. En algunos casos de A13 de vías biliares se tiene que recurrir inclusive al trasplante hepático. Microscópicamente, en la hepatitis células gigantes vemos necrosis hepatocitaria, hepatocitos fusionados, o sea, se forman células gigantes, vemos acá, hepatocitos grandes con muchos núcleos, se puede formar hepatocitos con múltiples núcleos, o sea, hepatocitos fusionados, hepatocitos formando rosetas, colestasis, inflamación crónica portal y hematopoiesis extramedular. Pero en este caso el tratamiento no es quirúrgico. Decíamos que la colestasis, cuando tiene larga evolución, puede llegar hasta la fibrosis y la cirrosis. A eso se llama cirrosis biliar. La cirrosis biliar puede ser primaria o secundaria. La cirrosis biliar primaria se llama en la actualidad colangitis biliar primaria. Colangitis biliar primaria. Pero tenemos la cirrosis biliar secundaria, consecuencia de obstrucción prolongada del árbol biliar. Cuando hay obstrucción prolongada del árbol biliar, la bilis retenida, la bilis que no puede circular, funciona como un caldo de cultivo de bacterias del tubo digestivo que suben por la vía biliar y pueden llegar hasta la bilis retenida, dando lugar a un proceso infeccioso sobreagregado, que se denomina colangitis ascendente. Y ya hemos dicho que en la cirrosis biliar secundaria hay fibrosis y, bueno, por eso se llama cirrosis, ¿no? Hay procesos de fibrosis que llegan hasta la cirrosis. Pasamos a la cirrosis biliar primaria, que actualmente se llama colangitis biliar primaria. Se produce una destrucción de conductos biliares intrahepáticos de mediano o pequeño calibre.
La destrucción es consecuencia de la inflamación y después hay fibrosis. La patogénesis es autoinmune, es más frecuente en mujeres. En la cirrosis, bueno, en este tipo de alteración, la destrucción del epitelio de conductos biliares es de causa inmune, similar a la de la enfermedad injerto versus huésped. Ustedes saben lo que es la enfermedad injerto versus huésped, ¿no? Es una consecuencia de trasplante de médula ósea. Y las células inmunes de la médula ósea trasplantada, tales como son los linfocitos, por ejemplo, linfocitos T, atacan a tejidos del huésped. Entonces, por ejemplo, pueden atacar a los conductos biliares, dando lugar a su destrucción. Igualmente, en la colangitis biliar primaria hay una destrucción inmune del epitelio de los conductos biliares. Tenemos una lesión portal inicial, inflamación en los espacios porta, linfocitos en los espacios porta, necrosis del epitelio de conductos biliares y pueden llegar a formarse granulomas. Hay también una lesión periportal. El proceso inflamatorio se extiende hacia hepatocitos que rodean espacios porta. Alrededor de estos espacios hay proliferación de conductos biliares pequeños. A eso se le denomina reacción ductuliliar. Es consecuencia de la destrucción de los conductos biliares. Tenemos después la fibrosis. Se forman puentes fibrosos que parten de espacios porta al resto del parénquima. Y sabemos que la fibrosis septal puede terminar en cirrosis, en la que se observan puentes fibróticos que rodean los nódulos de regeneración. O sea, al final puede terminar en cirrosis. ¿Qué tipo de anticuerpos tenemos? Tenemos básicamente anticuerpos mitocondriales, pero estos anticuerpos mitocondriales sirven para diagnóstico. Posiblemente no intervengan en la patogénesis. Quiere decir que la destrucción de los conductos biliares no es consecuencia de los anticuerpos antimitocondriales. Quien destruye a los conductos biliares son los linfocitos T. Linfocitos T que reconocen como extraños a antígenos del epitelio de las vías biliares. Estos anticuerpos antimitocondriales son marcadores, o sea, no destruyen las células de los conductos biliares de manera directa. ¿Cuál es el antígeno en los anticuerpos antimitocondriales? El complejo enzimático de la cara interna de la mitocondria. Se le denomina componente E2 del complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, se asume que este es el antígeno, se considera que este es el antígeno. Y frente a este antígeno se forman anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Componente E2 del complejo piruvato deshidrogenasa. Existe colestasis en la colangitis biliar primaria, se retiene bilis, hay pues una coloración verdosa y fibrosis, que termina en cirrosis hepática. En el espacio porta vamos a ver abundantes linfocitos, pueden haber células plasmáticas, y se ve que hay un ataque de los linfocitos al epitelio de las vías biliares y también pueden formarse granulomas. Acá tenemos los anticuerpos mitocondriales que se pueden detectar por inmunofluorescencia indirecta. Se ven como puntos de fluorescencia en el citoplasma. Pasamos a colangitis esclerosante primaria. Se produce inflamación del árbol biliar con fibrosis obliterativa de la vía biliar de probable causa autoinmune. Afecta vía biliar intra y extrahepática en el 80%. En el resto afecta solo vía biliar extrahepática. Entonces, es una diferencia. Colangitis esclerosante primaria
y colangitis biliar primaria. ¿Cuál es la diferencia? Colangitis biliar primaria básicamente afecta vías biliares intrahepáticas. Colangitis esclerosante primaria afecta básicamente vías biliares extrahepáticas. Y a veces puede llegar a afectar vías biliares intrahepáticas. Tenemos aquí en una colangiografía retrógrada zonas de dilatación y estrechamiento de la vía biliar. Tiene este aspecto arrosariado. Son zonas de dilatación y estrechamiento. Existe una fuerte asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática tipo colitis ulcerativa. Ya se ha mencionado esto cuando hicimos patología de tubo digestivo, se mencionó que como manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerativa se encuentra la colangitis esclerosante primaria, pero también se asocia con enfermedad de Crohn en menor proporción. Otras asociaciones, tiroiditis autoinmune y fibrosis retroperitoneal. Microscópicamente hay inflamación en los espacios porta y colestasis. La lesión típica, fibrosis concéntrica alrededor de los conductos biliares. Entonces, si tenemos un conducto biliar, hay una fibrosis concéntrica alrededor de dicho conducto biliar. Es una fibrosis obliterativa. Entonces, va causando una estenosis progresiva. Después, colestasis y finalmente cirrosis biliar secundaria. Pasamos a otras alteraciones de las vías biliares. Tenemos, por ejemplo, los microamartomas de conductos biliares, que se llaman complejos de von Meyenburg. En el espacio porta vamos a ver varios conductos biliares dilatados y de forma irregular. Entonces, se considera un microamartoma de conductos biliares. Si se encuentran en el hígado de manera esporádica, no tienen mayor alteración, no tienen mayor significado. Quiste de coledo. ¿Puede o no comunicar con el árbol biliar? Si comunica, tiene la forma de dilatación o divertido. Complicaciones. Litiasis, o sea, en la bilis retenida en el quiste del colédoco puede haber formación de cálculos, ictericia, colangitis, estenosis, pancreatitis y finalmente neoplasias en el mismo quiste. Enfermedad de Caroli, múltiples dilataciones de vías biliares intrahepáticas. Entonces vamos a ver un esquema. Tenemos acá enfermedad de Caroli, múltiples dilataciones, zonas de dilataciones intercaladas con zonas normales de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Complicaciones. En las zonas dilatadas de las vías biliares intrahepáticas se pueden formar cálculos, puede haber infecciones también, porque se retiene bilis en las zonas dilatadas, y hay un riesgo de colangiocarcinoma. Enfermedad hepática poliquística asociada a enfermedad poliquística renal del adulto tipo autosómica dominante. Se forman quistes hepáticos que no comunican con el árbol biliar. Tenemos acá varios quistes. Enfermedad hepática poliquística. Síndrome de Caroli, que es diferente a enfermedad de Caroli. No confundir síndrome de Caroli con enfermedad de Caroli. En el síndrome de Caroli hay fibrosis hepática congénita y dilataciones quísticas del árbol biliar intrahepático. Y se puede ver macroscópicamente múltiples quistes en la superficie del hígado. ¿A qué denominamos fibrosis hepática congénita? Consiste en que el parénquima hepático está surcado por bandas anchas de fibrosis. A eso le denominamos fibrosis hepática congénita, ¿no? Entonces hay bandas gruesas
que surcan el tejido hepático y en estas bandas hay conductos biliares que tienen calibres variables. Pueden formarse, por ejemplo, en los bordes de la banda fibrótica y también en el interior. La fibrosis hepática congénita está asociada a enfermedad poliquística renal infantil autosómica recesiva. No confundir el daño renal, el daño hepático asociado a la enfermedad poliquística renal infantil autosómica recesiva del daño hepático causado o asociado a la enfermedad poliquística renal del adulto, que es autosómica dominante. Son alteraciones diferentes de la vía biliar. Hay riesgo de colangiocarcinoma y tenemos en las bandas conductos biliares en la parte central o en los bordes. Displasia arteriohepática o enfermedad de Alaguil causa colestasis neonatal y existe una disminución del número de conductos biliares en espacio porta. Entonces hay una escasez de conductos biliares y fibrosis hepática. Es un síndrome porque a la alteración en el hígado se añade malformaciones cardiovasculares de retina y de sistema esquelético. O sea, lo que estoy mencionando es solamente la alteración hepática, escasez de conductos biliares, pero hay otros componentes del síndrome. Pasamos a alteraciones vasculares del hígado. Por ejemplo, alteración de vasos del hilio hepático. ¿Cuáles son los vasos del hilio hepático? La arteria hepática y la vena porta. Empezamos con las alteraciones de la arteria hepática, por ejemplo, oclusión, consecuencia de lesión quirúrgica, inflamación. Por ejemplo, en el caso de poliarteritis nodosa, varias arterias en el cuerpo sufren inflamación de etiología inmune. Y una de esas arterias puede ser la hepática. También tenemos la trombosis de la arteria hepática, tromboembolismo y embolismo tumoral. El infarto del tejido hepático, consecuencia de oclusión de la arteria hepática, es raro porque el hígado tiene una circulación doble. Le llega sangre por la vena porta y por la arteria hepática. Pero a veces sí suceden infartos del tejido hepático por oclusión de la arteria hepática. Puede ser isquémico en casos de flujo portal disminuido o hemorrágico. Cuando en la zona de infarto hay hemorragia procedente de la circulación portal, de las ramas de la vena porta. En el caso de oclusión de la arteria hepática post-trasplante, solamente en esos casos la oclusión de la arteria hepática da lugar a necrosis de las vías biliares. Tenemos acá una zona de infarto hepático. Tenemos una zona bien delimitada de infarto hepático, trombo en una rama periférica de la arteria hepática. Acá tenemos el trombo. Si este es un vaso arterial, acá tenemos un trombo. El tejido infartado es pálido, pero los bordes tienen congestión y hemorragia. Aquí tenemos también infarto hepático. Aquí podemos ver dos zonas de infarto. Trombo en rama periférica de la arteria hepática, tejido infartado hemorrágico, ¿no? Vemos aquí zonas de hemorragia en toda esta área que tiene infarto. Oclusión y trombosis de la vena porta. Existe congestión intensa de vasos mesentéricos. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión portal que se transmite de manera retrógrada hacia los vasos mesentéricos. Por eso hay congestión. Eso puede terminar en un infarto intestinal y evidentemente una oclusión y trombosis de la vena porta da lugar a una hipertensión portal de inicio agudo. La causa más frecuente, pileflebitis. La pileflebitis es la inflamación de la vena porta por extensión de un proceso infeccioso abdominal, por ejemplo, colecistitis aguda o inclusive una apendicitis aguda.
Otras causas de oclusión y trombosis de la vena porta. Cateterización de la vena umbilical en el recién nacido. En el recién nacido, a veces hay necesidad de cateterizar la vena umbilical cuando existe una hiperbilirubinemia severa y el niño está realizando una hemólisis excesiva, una hemólisis exagerada. Entonces hay unas hiperbilirubinemias no conjugadas severas y necesitan prácticamente un recambio de sangre. Y hay necesidad de cateterizar la vena umbilical. Pero durante la cateterización puede producirse un proceso inflamatorio que se extiende a la vena porta, dando lugar a fibrosis y oclusión. Tenemos también traumatismos de la vena porta, estados de hipercoagulabilidad que predisponen a trombosis y extensión de un proceso inflamatorio de vena esplénica hacia la vena porta, lo que sucede en casos de pancreatitis. Síndrome de Banti, esclerosis hepatoportal. Se produce una esplenomegalia congestiva con hiperesplenismo, secuestro y destrucción de células sanguíneas. Sabemos que el hiperesplenismo puede terminar en pancitopenia. Esto se acompaña de una hipertensión portal intrahepática presinusoidal sin cirrosis. O sea, hay un exceso de circulación. Hay una circulación hiperdinámica a nivel de la vena porta, que es consecuencia de la esplenomegalia congestiva. Congestión pasiva crónica del hígado. Es el caso de insuficiencia cardíaca derecha. La hipertensión venosa llega al hígado vía retrógrada, o sea, mediante las venas hepáticas, y se transmite a las venas centrolobulares y sinusoides. Consecuencia, hipoxia de los hepatocitos con atrofia y necrosis centrolobular de la zona 3 del acino hepático. Las venas centrolobulares están dilatadas por la congestión. Macroscópicamente, la congestión pasiva crónica del hígado se denomina hígado en nuez moscada. El hígado en nuez moscada significa que en el hígado hay puntos rojos. Los puntos rojos son las venas centrolobulares congestionadas y las zonas amarillas están rodeando a los puntos rojos. O sea, esta estructura, puntos rojos rodeado por zonas amarillas, se denomina hígado en nuez moscada y significa congestión pasiva crónica del hígado. Estamos hablando de causas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha, es una de las causas. Consecuencia, hipoxia de hepatocitos, atrofia y necrosis de la zona 3 del acino hepático. Puede complicarse con fibrosis, inicialmente centrolobular y se puede extender al resto del parénquima. O sea, esta fibrosis se extiende al resto del parénquima y le denominamos fibrosis cardíaca, porque es una fibrosis que tiene como causa la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca derecha que causa congestión vascular en el hígado. Microscópicamente, lo que se ve es una vena centrolobular con dilatación leve y atrofia que puede llegar a la necrosis de hepatocitos de la zona 3 del acino hepático, congestión de los sinusoides que puede llegar a la hemorragia en esta zona del acino hepático. Este es una fotografía de obstrucción de sinusoides por hematíes en forma de media luna, lo que sucede en la anemia drepanocítica. En este tipo de anemia hay una anomalía de la hemoglobina y la hemoglobina precipita en el glóbulo rojo en forma de fibras y
da lugar a que los glóbulos rojos adopten la forma de media luna. Y estos hematíes son muy rígidos y no pueden circular de manera normal. En los sinusoides se pueden atascar. ¿Cómo se pueden atascar en otros capilares? Entonces podemos ver en los sinusoides unos glóbulos rojos alargados en forma de media luna, como consecuencia de esta anomalía de la hemoglobina. Peliosis hepática. Significa dilatación sinusoidal sin causa aparente y es asintomática, pero tiene riesgo de hemorragia. Se asocia a el uso de esteroides anabólicos, anticonceptivos y danazol. El danazol es un antiestrógeno usado en el tratamiento de la endometriosis. Síndrome de Budd-Chiari, trombosis de venas hepáticas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay trombosis de venas hepáticas? Congestión pasiva crónica del hígado. Pueden causar trombosis de venas hepáticas tumores como los tumores hepáticos, tumores renales, síndrome de Trousseau, que sabemos que es el estado de hipercoagulabilidad asociado a adenocarcinomas productores de moco, sepsis, policitemia, hemoglobina paroxística nocturna, que predispone a trombosis, uso de anticonceptivos orales y otros estados de hipercoagulabilidad. Enfermedades de ramas pequeñas de la vena porta. Se produce una hipertensión portal no cirrótica. O sea, no es por la fibrosis hepática, sino es por alteraciones de las mismas venas, de las mismas ramas de la vena porta. Tenemos una de las causas, la fibrosis de la esquistosomiasis, obliteración de las ramas pequeñas de la vena porta, que puede ser causado por HIV, drogas, toxinas, inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes. Síndrome de obstrucción sinusoidal. Sinónimo de enfermedad hepática veno-oclusiva, descrita inicialmente en Jamaica y en India, da lugar a una fibrosis subendotelial. Pero además hay una toxicidad hacia el endotelio, con necrosis endotelial y desprendimiento de las células endoteliales necróticas. Una de las causas es una intoxicación aguda o crónica por alcaloides de pirrolicidina. Estos alcaloides están presentes en algunos géneros de plantas: senecio, crotalaria, heliotropio y tricodesma. Entonces, las hojas de estas plantas se consumen en infusiones, pero tienen este efecto tóxico. O a veces, estos géneros de plantas, por ejemplo, restos de las hojas, pueden estar contaminando cereales. Otras causas: trasplante de médula ósea, consecuencia de fármacos usados antes del trasplante o de la irradiación corporal, quimioterapia. Patogénesis, toxicidad endotelial, desprendimiento de las células endoteliales necróticas y obstrucción vascular fibrótica posterior. Tenemos acá daño al endotelio, tanto de la vena centronuclear como de los capilares sinusoides, necrosis de las células endoteliales, desprendimiento de las células endoteliales con oclusión y fibrosis subendotelial posterior, tal como se puede ver en la fotografía. Acá vemos lo mismo. Tenemos fibrosis subendotelial, pero también fibrosis a nivel del lumen vascular en la vena centrolobular. Este es un resumen de los trastornos circulatorios hepáticos, prehepáticos, daño a la arteria hepática y a la vena porta, ya hemos dicho, intrahepáticos, cirrosis, oclusión sinusoidal, hipotensión sistémica y
los trastornos de las venas hepáticas. Las venas hepáticas desembocan en las venas cavas. Dentro de las alteraciones a nivel de las venas hepáticas está, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca derecha, síndrome de Bucchiari, que es trombosis de las venas hepáticas, también la enfermedad veno-oclusiva, y ya sabemos que causan una congestión de la vena centrolobulillar, de las venas centrolobulillares. Pasamos a alteraciones hepáticas durante el embarazo. Por ejemplo, empezamos con la preeclampsia y la eclampsia. En la preeclampsia y en la eclampsia hay hipertensión del embarazo, pero además tenemos proteinuria y edema. Entonces, lo típico de la preeclampsia es hipertensión, proteinuria y edema, pero se puede complicar con hiperreflexia y convulsiones. Entonces, en ese caso, la preeclampsia se transforma en eclampsia. La alteración hepática es variable. A veces es leve, solamente elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina, pero puede ser grave también. Por ejemplo, en la eclampsia es sumamente grave. Puede haber hepatopatía por coagulación intravascular diseminada, fibrina en sinusoides, necrosis hemorrágica de hepatocitos periportales, hemorragias intraparenquimales y subcapsulares. Cuando hay una afectación de magnitud intermedia, o sea, no muy leve y no muy grave, podemos encontrar, por ejemplo, el síndrome HELP. El síndrome HELP se asocia a una triada específica. O sea, HELP es un acrónimo, la H significa hemólisis, EL significa elevación de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas, LP, ¿no? Plaquetas bajas. Significa que se ha producido CID y como consecuencia va a haber necrosis de hepatocitos, por eso se elevan las transaminasas. Pero no llega a ser, sumamente grave, ¿no? Tenemos la alteración de la eclampsia, que sí es la de mayor gravedad. A veces, durante la eclampsia se puede formar un hematoma subcapsular, consecuencia de la coagulación intravascular diseminada. Y el hematoma subcapsular puede tensar tanto la cápsula de Gleason, que se produce una laceración de la cápsula de Gleason y una hemorragia intraabdominal severa que puede llevar al shock hipovolémico y a la muerte. Para terminar, vamos a ver dos alteraciones más del embarazo. Esteatosis hepática aguda del embarazo, en la cual hay una esteatosis microvesicular sin reacción inflamatoria. Generalmente no hay necrosis y la alteración funcional es de gravedad variable, puede llegar a la insuficiencia hepática. Afecta al tercer trimestre del embarazo. En algunos casos, la esteatosis hepática aguda del embarazo es consecuencia de que el feto es homocigote para la deficiencia de 3-hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa de cadena larga. Esta es una enzima de la mitocondria que sirve para la beta oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Si el feto es homocigote para la deficiencia de la 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, generalmente los padres son normales, pero los dos padres son heterocigotes para la deficiencia de la enzima. Si los dos padres son heterocigotes, entonces hay un riesgo del 25% de los hijos puede ser homocigote para la deficiencia. La madre solo sufre esteatosis hepática aguda del embarazo cuando el hijo es homocigote para la deficiencia. Entonces, cuando el hijo es homocigote para la deficiencia, se producen una serie de metabolitos tóxicos de los ácidos grasos de cadena larga
que afectan a la madre. Por medio de la placenta pasan a la madre, pero el hijo no sufre ninguna alteración. La placenta no sufre ninguna alteración, pero se producen tóxicos que pasan a la sangre de la madre y la madre es la que tiene la esteatosis hepática aguda del embarazo. Ya cuando nace el feto, puede tener alteraciones metabólicas consecuencia de esta deficiencia. Pero eso ya en el feto después de haber nacido. Pero cuando está en el vientre materno, no le pasa nada, el feto se desarrolla normalmente y son los tóxicos del feto y de la placenta los que dañan el hígado de la madre. Colestasis recurrente benigna del embarazo, aquí tenemos inhibición de la secreción biliar, indica susceptibilidad a estrógenos, puede aparecer en embarazos siguientes y por anticonceptivos hormonales. Se puede asociar a prematuridad, sufrimiento fetal y mortalidad. Acá nos quedamos, ya continuamos el día viernes y la parte de páncreas y vesícula biliar, que quizá no la terminemos, yo les voy a dejar las diapositivas y además voy a grabar una clase sobre la parte que no vamos a desarrollar.